Hola amigos, bienvenido a su canal Profe Aneudi, donde en esta ocasión hablaremos sobre los ángulos, sus tipos y características. Pon mucha atención y no olvides suscribirte y activar la campanita. Disfruta de esto y más después de la intro. Como en todos los videos, comencemos conociendo algunos conceptos básicos. Por ejemplo, vértice. ¿Sabes tú qué es un vértice? Pues, un vértice es el punto en el que coinciden dos semirrectas. Ahora le voy a presentar un ejemplo de qué es un vértice. Esto es un vértice y, como dice el significado, es el que hace que coincidan dos semirrectas. Semirrecta son las rectas que se unen a través de un vértice. Esto es un ejemplo de semirrecta y este es otro ejemplo de semirrecta y está unida por un vértice. Ángulo. Ángulo es el espacio que hay entre dos semirrectas. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el vértice, tenemos una primera semirrecta, tenemos otra semirrecta y el espacio que hay entre ellas, que es este, le llamamos ángulo. Clasificación de los ángulos. Los ángulos se pueden clasificar de tres formas: según sus medidas, según su posición y según sus ramas. Ángulos según sus medidas. Estos ángulos pueden ser rectos, agudos, llanos y obtusos. Ángulo recto es aquel que mide 90 grados. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un ángulo compuesto por vértice y dos semirrectas, y el espacio, que es este, tiene que medir 90 grados para que sea un ángulo recto. Ángulo agudo es aquel cuya inclinación es mayor a 0 y menor a 90, sin incluir esta última medida. Vamos a ver un ejemplo de ángulo agudo partiendo de un ángulo recto. Tenemos un vértice, tenemos dos semirrectas que nos forman un ángulo recto y vamos a ubicar ahora el ángulo agudo. Vamos a incluir una semirrecta y este espacio le llamamos ángulo agudo porque mide mayor a 0 y menor a 90 grados. Ángulo llano es aquel cuya medida de amplitud es de 180 grados. Este ángulo posee una característica en particular y es que está formado por una línea recta. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos un vértice, tenemos la línea recta y el ángulo. Esto es un ángulo llano que mide 180 grados. Ángulo obtuso es aquel cuya amplitud es mayor a 90 grados y menor a 180 grados, sin incluir las medidas mencionadas. Vamos a ver un ejemplo de ángulo obtuso. Tenemos un vértice, tenemos una primera semirrecta, tenemos otra semirrecta y tenemos el ángulo, que debe de ser mayor a 90 y menor a 180. Puede incluir 100, 110, 115, 150, 160. Esto es un ángulo obtuso. Ángulos según su posición pueden ser de tres formas: ángulos consecutivos, ángulos adyacentes y ángulos opuestos por el vértice. Ángulos consecutivos. Ángulos son los que poseen un solo vértice en común y un lado en común que les mantiene separados, por lo que no se comprenden ninguno del otro. Vamos a verlo en un ejemplo. Tenemos un vértice,
tenemos dos semirrectas que forman un ángulo y tenemos otra semirrecta que forman otro ángulo. Ahí ya vamos comenzando a ver los ángulos consecutivos. Aquí tenemos un ángulo y aquí tenemos otro ángulo, y no solamente pueden ser dos, sino también 3, 4, dependiendo la magnitud de la figura. Ángulos adyacentes son aquellos ángulos consecutivos y que al estar juntos forman un ángulo llano. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos un ángulo y tenemos otro ángulo. Entonces la unión de esos dos ángulos forman un ángulo llano. Tenemos uno aquí y otro aquí. A esto le llamamos ángulo adyacente. Ángulos opuestos por el vértice. Estos ángulos poseen un vértice en común y todos sus lados son expandidos. En estos ángulos, las semirrectas de los lados son contrarias a lo del otro lado. Vamos a ver un ejemplo de ángulo opuesto por el vértice. Aquí vemos dos ángulos con un solo vértice, pero están opuestos. Otra clasificación de los ángulos son según sus sumas. Tenemos dos: ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Aquí vemos un ejemplo de cada uno, pero en lo adelante les voy a explicar detalladamente. Ángulos complementarios son dos ángulos que la suma de sus medidas es igual a 90 grados, es decir, un ángulo recto. Aquí vemos un ángulo complementario. Ángulos suplementarios son dos ángulos que la suma de sus medidas es igual a 180 grados, es decir, un ángulo llano. Ahora vamos a ver un ejemplo de estos ángulos. Aquí nos presenta dos ángulos y si los sumamos sus ángulos internos nos debe de dar 180 grados. Y si te gustó el video, suscríbete y activa la campanita, porque en lo adelante voy a traer videos súper explosivos. Esto y más en su canal Rofe Aneudi.